recuerdo prácticamente una de las anécdotas que tanto se habla, por ejemplo, en comunicación política, está dado como la victoria de Barack Obama, en su momento, la primera victoria de Barack Obama, que ganó gracias a WhatsApp. Y después se habló mucho de ese mismo efecto con Mauricio Macri, el efecto WhatsApp. La verdad no lo sé, pero me pareció muy interesante el trabajo de Daniel Vico, quien es consultor político, a través de Instagram en particular, cuando él focalizaba un poco la comunicación de Donald Trump en diversos puntos, digo, en diversas redes sociales. Daniel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto poder escucharte. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para vos y para toda tu audiencia. Daniel, quiero ser concreto en esto. ¿Cómo fue para vos la comunicación de Trump? ¿Cuánto influyó en la campaña, especialmente a través de las redes sociales y lo que ha sido el significado, digo, de cada una de ellas con el parámetro de cada una de ellas? Bueno, a ver, primero una campaña electoral hay 4 factores que nos permiten analizarla. Primero lo que tiene que ver con el contexto, yendo más de una mirada conceptual. Cuando me refiero al contexto en el caso particular de Estados Unidos, me refiero obviamente a todo lo que incluye el contexto de la situación económica, la realidad del país, etcétera. En segundo lugar, obviamente que a ese contexto se le suma la oferta. En el caso de Estados Unidos, un sistema bipartidista, demócratas y republicanos, donde en general se van a veces repartiendo el poder y a veces no, porque el mismo partido está durante más años en el poder, por así decirlo. En tercer lugar, la demanda, que para eso obviamente influye un montón en el contexto y claramente la oferta. Y en cuarto lugar, la estrategia, donde acá particularmente entra en cuestión el análisis que realicé en mi cuenta de Instagram. Cuando hablamos de la estrategia digital de Donald Trump, me parece que hay que separarla en algunas cuestiones muy fundamentales que para mí hicieron al éxito de su campaña. Lo primero, y es el peso que él le da a la red social X, bueno, ex Twitter, teniendo en cuenta que él estuvo durante 2 años suspendido, cancelado en esa red social por los incidentes que sucedieron en el Capitolio, y el regreso que tuvo en el último tiempo, en los últimos meses, a través de, obviamente, y con el apoyo de Elon Musk. Recordemos que para Donald Trump, Twitter X es la red social principal para él, donde tiene mayor cantidad de seguidores, arriba de 90 millones. En esa red social utilizaba un contenido muy agresivo, muy crítico, de choque, y publicaba varios posteos por día. Recordemos que también Twitter en Estados Unidos tiene poco más de 105 millones de usuarios, y en general en una campaña electoral Twitter se utiliza para hablarle exclusivamente a lo que denominamos el círculo rojo, o los medios de comunicación tradicionales, o los periodistas y demás. Es decir, si yo fuese candidato, yo tengo 33 años, yo voy a publicar en Twitter aquello que pretendo que los medios de comunicación levanten sobre mí. Después, eso es lo que tiene que ver con Twitter. Después, me parece que el fenómeno fundamental que se dio cuenta el equipo de Trump en esta campaña electoral fue desembarcar en plataformas en las cuales no estaba el candidato republicano, y que le permitían esas plataformas acercarse a un segmento o a un nicho mucho más joven, para poder conectar con una audiencia más joven, con usuarios más jóvenes. Y por eso terminaron desembarcando, por decisión estratégica de campaña, en el mes de junio, primero en TikTok y después en Twitch. Y acá el fenómeno en TikTok, obviamente que su estrategia ahí estuvo dada por dos variantes, digamos. Una variante que tiene que ver con generar contenido a través de influencers y replicadores digitales, y después el contenido genuino de él, que le permitía realizar sus contenidos, podemos denominarlos estratégicos, para conectar con esta audiencia joven. En TikTok, por ejemplo, solamente en una semana él sumó poco más de 920 millones de views, con una estrategia fuerte de replicadores. Y acá siempre hago una distinción en lo que tiene que ver un replicador digital. ¿Qué es un replicador digital? Porque también acá hay una conexión con cómo fue la campaña el año pasado de Javier Milei también en TikTok. Hay una similitud. Un replicador digital es una cuenta que comparte cualquier tipo de contenido de cualquier tipo de aparición pública que tuvo el candidato. Por ejemplo, el candidato va a un programa de televisión,
la entrevistan durante 20, 30 minutos y los replicadores digitales toman distintos fragmentos de esa entrevista y los suben durante una seguidilla de días para dejar consolidados ciertos temas en los usuarios de esa red social. Y después, lo otro que me parece importante es que él utilizaba YouTube, donde es en la red social donde menos seguidores tiene, que son 3 millones de suscriptores, lo utilizaba de una manera muy particular, que era únicamente compartiendo algunas entrevistas y más con una mirada de índole empresarial más que de índole político. Y ya para ir cerrando, el tema de Twitch, que también me parece muy interesante, porque desembarcó este año, tiene 306.000 seguidores, y su uso obviamente, al igual que en TikTok, le permitía acercarse a un público joven, y de hecho, en una entrevista que hizo Trump con Joe Rogan, que es un cómico estadounidense, en YouTube, en esa entrevista, en un podcast, que tuvo en 48 horas, tuvo poco más de 35, 40 millones de views. En esa entrevista el propio Trump reconoce que tuvo que en esta campaña electoral crear contenido con gente, con creadores de contenido, con influencers que ni siquiera él sabía que existían, pero que le sugirió generar este tipo de contenido con estos influencers su propio hijo, Barron Trump, que tiene 18 años. Claro. Inclusive se dice en el detrás de escena, y muchos asesores de Trump coinciden en esto, que una de las mentes detrás de la estrategia digital para acercarse al público joven fue el propio hijo de Donald Trump el que daba este tipo de recomendaciones. Me quedan un montón de preguntas, la verdad muchísimas, porque hablaste un detalle que me sonó mucho, replicadores digitales. ¿Qué son los replicadores digitales? ¿Esos son personas que te siguen? ¿Eso es pago? ¿Cómo es? Bueno, detrás de eso en realidad hay como un montón de mitos y verdades. A ver, un replicador digital puede ser cualquier persona, digamos, cuenta fan, podemos denominarlo, o también puede ser y que se escondan detrás de un nombre de fantasía, de una imagen de fantasía, y que ese replicador digital simplemente cualquier tipo de aparición pública tome un fragmento de esa aparición pública y la suba en redes sociales para generar mayor conversación sobre ese candidato. Pero también puede ser una cuenta de una persona real, más vestida como, bueno, más en representación de la realidad o que represente a esa persona, y que esa cuenta sube cualquier tipo de aparición pública o cualquier tipo de contenido vinculado al candidato para generar conversación. Y acá te hago también una salvedad que me parece muy interesante. La estrategia de replicadores digitales generalmente se da en 2 plataformas. Se suele dar en TikTok y se suele dar en Twitter. ¿Por qué particularmente en estas 2 plataformas? Porque el algoritmo de TikTok es bastante distinto a lo que es el algoritmo del universo Meta, entendiendo por Meta obviamente a Facebook y a Instagram. ¿Por qué? Porque el algoritmo de TikTok a vos lo que te permite es posicionarte de tal manera, o mejor dicho, funciona de manera distinta al de Meta, porque el algoritmo de TikTok, cuando vos generás varios contenidos durante varios días, y de hecho existe lo que se denomina regla de 21 días, que hay que generar 21 contenidos de manera consecutiva durante 21 días, para que la plataforma te empiece a posicionar tu cuenta. Y lo que tiene el algoritmo de TikTok es que te da la posibilidad de salir de tu nube de seguidores de manera muy rápida. Entonces, si vos vas generando mucho contenido, entonces tenés más posibilidades de que ese contenido se vea por fuera de tus seguidores. Si tenés más posibilidades de que ese contenido se vea, tenés más posibilidades de que ese contenido se comente, se interactúe, se le ponga like, y a mayor interacción, mayor viralización, y a mayor viralización, mayor posibilidad de, obviamente, posicionar el mensaje estratégico del candidato. TikTok es una plataforma que prioriza cantidad por sobre calidad. Entonces, no importa tanto el video que esté subtitulado, que esté cuidado estéticamente, que sea prolijo, sino más bien importa que publiques contenido. Por el otro lado... Sí. No, te escucho, terminalo, por favor. Y por el otro lado, y para cerrar esta respuesta, te hablaba de replicadores digitales en Twitter, en X, que ahí es muy interesante porque ahí es una lógica más de generar contenido vinculado a mi candidato a través de varias cuentas para posicionar temáticas puntuales que después levanten los medios de comunicación. Y de hecho sucedió mucho en la campaña electoral argentina el año pasado, donde Javier Milei llegaba
al público más, digamos, lo que serían mis padres y mis abuelos, a través de Twitter. ¿Pero de qué manera? Porque los replicadores digitales posicionaban cierto mensaje en Twitter que era útil para la campaña de Javier Milei. Después esa conversación la levantaban los medios tradicionales, que hoy es Twitter una fuente de información en los medios tradicionales, y a través de los medios tradicionales esas temáticas llegaban a mis padres y mis abuelos, que son usuarios fieles de los medios tradicionales. Ahora, Daniel, te hago una consulta, porque hace algunos años atrás, cuando fue la primera victoria de Donald Trump, se habló mucho de la influencia de algo que también en el mundo de la comunicación política se habla, como fue Cambridge Analytica. Y se hablaba que Cambridge Analytica había hecho un trabajo para Donald Trump, en el cual iba acá, o mejor dicho, daba las secuencias de cómo había que comunicar en cada uno de los lugares y toda una suerte de evolución respecto de las personas en cada uno de los estados. Eso prácticamente ya quedó desusado. Hoy las redes sociales te permiten tener toda esa misma información, saber en realidad qué es lo que quiere cada uno de los votantes. Bueno, esa pregunta es bastante interesante, y de hecho ese caso fue muy interesante y generó un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la comunicación digital, y bueno, particularmente la comunicación política digital. De hecho, hay un documental sobre lo que fue la campaña de Trump en el año 2016, que está en una de estas plataformas, en Netflix, básicamente, que se llama Nada es Privado, y que realmente a tus oyentes se lo recomiendo porque es muy interesante y que analiza el caso Cambridge Analytica. Pero en ese caso particular, lo que sucedió era que se creaban a través de análisis de los comportamientos de las audiencias, se creaban bases de datos, se categorizaban esas bases de datos de acuerdo a una suerte de test de personalidad, se realizaban distintos anuncios para poder entender dónde categorizar a estos usuarios, y después a esos usuarios, de acuerdo a la temática de la campaña de Trump, se le mostraban un anuncio u otro tipo de anuncios de acuerdo a los resultados de estos test de personalidad. Todo esto generó un gran debate, y de hecho lo que terminó sucediendo era, bueno, investigaciones judiciales y demás. Lo que terminó generando fue un cambio en el paradigma de la forma de hacer publicidad política digital. A partir del año 2000, fines del 2016, 2017, en realidad a partir del año 2017, lo que sucedió era que ya las plataformas digitales, particularmente porque este hecho sucedió en lo que es el universo Meta, ya no le dejan pautar a una cuenta política de manera simple y llanamente, digamos, poniendo una tarjeta de crédito o lo que sea. Ya no puedes pautar una cuenta política. Lo que tenés que hacer es un descargo de responsabilidad. Ese descargo de responsabilidad, cargando una documentación, hace una vinculación con un número de teléfono, con un correo electrónico, con una página web, dejando unos datos, te las tiene que validar la plataforma. Una vez que la plataforma te valida esos datos, vos recién ahí podés comenzar a publicitar en una cuenta política. De hecho, si hoy vos, por ejemplo, quisieras, o yo quisiéramos hacer un anuncio que mencione la palabra política, presidente, gobierno o lo que sea, por el avance de los algoritmos, ese anuncio, si yo no tengo el descargo de responsabilidad realizado, me lo va a bloquear automáticamente la plataforma. Entonces esto cambió básicamente toda la forma de hacer publicidad digital. Y después el otro tema que también tenemos en cuenta y que hay que analizar es la maduración de la sociedad en términos digitales. No era lo mismo hacer una campaña en el 2008 que en el 2015 como la de Mauricio Macri, que en el 2019 como la de Alberto Fernández, que ahora en el 2023 o 2024. Claro, todo ha ido modificándose, y la verdad me parece muy interesante poder escucharte, y la verdad me gustaría escucharte más tiempo, porque hay un montón de otras preguntas que me suman, como un elemento que recién me lo traía Francisco Tayana, quien es un analista internacional. Me decían, mirá, los sitios de apuestas también fueron movilizándose y también entran en el universo comunicacional del cual estamos hablando. Una cosa que por ahí quizás es impensada dentro de otro tipo de lógica, pero todo este mundo que ya es real, que antes lo veíamos exclusivamente como virtual, porque es sin lugar a dudas el mundo que va decidiendo, por ejemplo, los presidentes de las naciones, es el elemento que me parece determinante. Te agradezco mucho, Daniel, estos minutos, y vamos a seguir en contacto. Muy bueno tu trabajo, y recomendamos que te sigan, no sé si por Instagram o por alguna otra plataforma en especial se pueden ver tus trabajos.
Los invito a todos a seguirme en Instagram, que me Claro. encuentras @Vico, ICO, donde generalmente es la cuenta donde más contenido subo vinculado a la comunicación política digital, y agradecerte también a vos el tiempo y un gran saludo para toda tu audiencia. Por allí es donde te estamos siguiendo y encontramos tu trabajo. Excelente lo tuyo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta allí hablábamos con Daniel Vico, quien la verdad nos hablaba sobre la comunicación digital, especialmente en tiempos de campaña.